7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a todo Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal y todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas y vamos con nuestros comentarios. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, tal y como lo acaba de informar Andrés Martínez, ayer a los 88 años de edad se produjo el fallecimiento del padre Rafael Marcial Silva. Ayer murió el padre Marcial Silva. El padre Marcial Silva es un personaje muy controversial porque aunque tenía varias décadas fuera de la vida pública, dedicado a su iglesia, dedicado a la labor educativa y dedicado a la labor social, en un momento de nuestra historia, ya no tan reciente, pero reciente, desempeñó roles muy protagónicos. Él era capellán de la Fuerza Aérea Dominicana y entonces era una de las figuras que más influencia tenía, no solo entre la oficialidad de la Fuerza Aérea Dominicana, sino que en las fuerzas castrenses era una persona de mucha influencia y también de un liderazgo importante en la Iglesia Católica. Pero esos hechos marcaron al padre Rafael Marcial Silva de manera tal que, teniendo las condiciones para escalar dentro de la Iglesia Católica, siempre se mantuvo como un sacerdote. Estamos hablando de un hombre que pudo haber sido obispo, pudo haber sido cardenal, pudo haber sido arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo o de cualquiera de las diócesis católicas, porque sus condiciones intelectuales y su dedicación a la vida sacerdotal le daba mérito para ello. Y no hablemos de cuestiones de la vida privada, de la vida personal, porque si nos vamos por ahí, no tomamos en cuenta una advertencia que hizo Ulises Serou, y entonces ahí se caen los altares. Es decir, que si vamos a hablar de vida personal, no vayamos a decir, bueno, en el caso del padre Marcial, vamos a objetarle, ¿no? Por cuestiones de su vida privada, que eran conocidas. Pero así han sido conocidas las de otros sacerdotes, y eso no ha impedido que esos sacerdotes trasciendan, y algunos de ellos incluso que no debieron hacerlo nunca. Pero no es de la vida privada del padre Marcial Silva que quiero hablar en estos momentos, que estamos realmente lamentando su muerte, como la muerte de cualquier ser humano. El padre Marcial Silva, en términos de la liturgia católica, era uno de los predicadores de mayor conmoción en la iglesia. Es decir, ir
a una Eucaristía del padre Marcial Silva era pues vivir la liturgia católica en su expresión más emotiva. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que al padre Marcial Silva siempre le persiguió la acusación de haber propiciado, de haber contribuido, de haber sido parte de quienes produjeron el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. El padre Marcial Silva siempre negó ese vínculo, pero ese vínculo le persiguió toda la vida. Y él mismo decía que cada vez que venía el mes de septiembre, él sentía el peso de esa acusación con la que tuvo que vivir toda la vida y por la que probablemente tuvo que vivir un ostracismo muy especial. Entonces, el padre sí fue el promotor de aquellas manifestaciones de reafirmación cristiana que fueron manifestaciones contra la administración del profesor Juan Bosch. Por razones ideológicas. Estábamos en una etapa de la Guerra Fría y entonces en esa coyuntura había un conflicto, habían conflictos ideológicos. Y el padre Marcial Silva, pues por razones de su fe y de sus creencias, adversó al profesor Juan Bosch. De eso no hay duda. Y los mítines de reafirmación cristiana, pues se consideran como la primera acción pública importante contra la administración del profesor Juan Bosch. Pero cuando se produjo el derrocamiento del profesor Juan Bosch, el padre Marcial Silva no estaba en la República Dominicana, estaba en México, porque producto de sus diferencias con el profesor Juan Bosch, había sido cancelado como capellán de la Fuerza Aérea Dominicana y había sido sacado del país. Es decir, él no estaba para el momento en que se produce el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch en la República Dominicana, que independientemente de lo que hizo de este movimiento, de lo que hizo por su parte la Asociación de Industriales en su momento, que también jugó un rol muy activo, porque estamos hablando de la creencia de que se buscaba propiciar un régimen socialista, emular lo que había ocurrido en Cuba, que los dueños de las empresas tuvieron que correr, abandonar sus empresas, y sus empresas fueron tomadas por el Estado. Y entonces, desde el punto de vista del empresario, pues muchos, esa era la visión que tenían en esa coyuntura. Hoy esa visión no tendría sentido, pero eso hay que verlo siempre en el contexto donde se produjo, que era un contexto donde eso sí era un factor que generaba pues temores. Y así se fueron conjugando una serie de factores. El padre Marcial siempre dijo que la razón fundamental del profesor Juan Bosch fue la austeridad que le llevó a enemistarse con los militares, sobre todo con aquellos militares que pretendían recibir beneficios de las cosas que hacían en las Fuerzas Armadas, de todo lo que se moviera en las Fuerzas Armadas, y que eso fue un factor, y que eso nunca él lo apoyó
ni lo bendijo. Entonces, siempre he pensado que nadie contribuyó más con el derrocamiento del profesor Juan Bosch que el profesor Juan Bosch y las propias circunstancias en las que lo llevaron al poder. Porque el profesor Juan Bosch llegó al poder sobre un respaldo ficticio. Porque el respaldo que debió encontrar en las fuerzas progresistas, el profesor Juan Bosch no lo encontró. Esas fuerzas progresistas, para llamarle de ese modo a la izquierda dominicana, al momento de presentarse las elecciones en las que Juan Bosch debió ser electo y fue electo con un porcentaje altísimo, estamos hablando sobre el 59% de los votos, esas fuerzas progresistas llamaron a la abstención, a no votar por Juan Bosch. Juan Bosch era un desconocido, fue un desconocido que vino a hacer campaña en una sociedad rural que no tenía el desarrollo mediático que tiene hoy. Por lo tanto, haciendo campaña de mano a mano y de visitas a algunos lugares en poco tiempo, usted no se daba a conocer a nivel nacional. No, a don Juan lo llegaron a conocer en círculos urbanos y sin embargo alcanzó una votación bastante alta. ¿Por qué la alcanzó? Alcanzó esa votación, y lo dije mucho en las conferencias que hubo de dictar en una oportunidad a nivel nacional, alcanzó esa votación por la misma razón que Leonel Fernández se convirtió en presidente de la República en el año de 1996. Porque el dueño del mercado electoral que le favoreció a ambos en distintas coyunturas estaba impedido de participar en las elecciones. Joaquín Balaguer no pudo participar en las elecciones de 1996 porque tenía un impedimento constitucional para participar. Y Joaquín Balaguer no pudo participar en las elecciones de 1962 porque también tenía un impedimento constitucional para participar, porque se había prohibido la participación de cualquier persona vinculada al trujillismo. Entonces, Joaquín Balaguer no quería que Peña Gómez y sobre todo Fernando Álvarez Bogar se convirtieran en la fórmula ganadora, y endosó de manera incondicional a Leonel Fernández. Joaquín Balaguer no quería en el 1962 el triunfo de la Unión Cívica y endosó sin ningún acuerdo, pues mandó a votar por Juan Bosch, aunque 2 semanas después ya se estaba distanciando de Juan Bosch, porque mandó a votar por Juan Bosch no porque apoyara a Juan Bosch, sino porque no quería el triunfo de la Unión Cívica. Ese cuento ha sido, ese relato se le ha vendido a las nuevas generaciones y hasta a las viejas generaciones de otra manera, porque se le ha hecho el relato de un político que vino y en 2 o 3 semanas hizo una campaña, y esa campaña logró un impacto tal en todo el país que por esa... No. Esta era una sociedad rural y sin el desarrollo mediático que hoy tenemos. Por lo tanto, el discurso de un político no tenía forma de propagarse, ni la imagen de un político tenía la forma de propagarse que tiene hoy. Y este hombre tenía 25 años fuera del país. Fuera del país. No era compadre de ningún cacique.
Aquí los votos regionales, la gente no salía a votar. Los votos rurales y los votos regionales pues, correspondían a los caciques. Y esos caciques eran balagueristas. Y esos caciques balagueristas apoyaron a Juan Bosch. Como lo apoyó también ese remanente del trujillismo que también era balaguerista. Porque en el lenguaje de Viriato Fiallo, el candidato de la Unión Cívica, había un lástigo. Y entonces el trujillismo no quería ese lástigo y votó por Juan Bosch. Entonces, si un presidente llega al poder y después que llega resulta que una de las fuerzas que le ha apoyado, que no era suya, se desvincula, y ese presidente, por otra parte, en su fuerza que todavía es endeble, que era el PRD, que todavía no había hundido las raíces en toda la geografía nacional, que después hundió y se convirtió en el principal partido de masas de la República Dominicana, no era ese PRD. Era todavía una fuerza muy endeble. Y ese presidente tomó la decisión de desmovilizar ese partido. Incluso los locales, cerrarlo y convertirlo en escuelas. Es decir, que estamos hablando de un presidente que se quedó sin una base de sustentación política en el poder y confrontado por factores fácticos. Entonces, desde luego que eso iba a ser muy difícil, su permanencia en el poder. Y el tercer factor era que pretendía reformas que todavía eran inaplicables en la sociedad de entonces. Ahí usted le puede sumar a Marcial Silva, le puede sumar cualquier factor que usted quiera agregarle a don Mario Rispitini, que también murió acusado de golpista, y a todos los factores que se sumaron. Pero todos esos fueron factores adicionales a las causas fundamentales que provocaron el colapso en apenas 7 meses del primer ensayo democrático del país. Al padre Marcial Silva, el juicio sereno de la historia habrá de juzgarle. Yo sé que él, porque me lo llegó a contar en las pocas oportunidades en las que hubimos de conversar, que siempre pues sintió el dolor profundo de esa imputación que él siempre consideró una imputación injusta. Él formó el Colegio Arroyo Hondo y como una parte de su vocación social formó el Nuestra Señora de la Fe para permitir una educación de calidad a jóvenes que no podían pagar el Colegio Arroyo Hondo. Y prácticamente lo desarrolló los dos con el mismo esquema de calidad. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ayer se vio obligada a suspender la docencia por el clima de desorden que se produjo tras el apresamiento del secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, que está acusado junto a Jorge Luis Tavera Santos y a Luis Báez, a Luis Cruz, a Germis A. Rivera y a José M. Marte de estafar a una cantidad de estudiantes que fueron a un modelo de las Naciones Unidas a Nueva York. La historia se la resumo. Estos jóvenes, con el sacrificio inmenso de sus padres, viajan a Estados Unidos a participar de un modelo de las Naciones Unidas. Resulta que cuando estos jóvenes llegan a Nueva York, la conferencia que había sido la base de su invitación
no existía. Y se había producido otra actividad que incluso estaba dirigida a estudiantes de colegios privados. Y se trataba de una red a la que se le estaba dando seguimiento desde la República Dominicana. Es decir, que aunque se permitió que estos jóvenes viajaran a Estados Unidos, aparentemente esto se permitió para generar una investigación allá alrededor de ellos. Porque al llegar al aeropuerto, fueron apresados, desconsiderados y debieron suministrar todas las informaciones de las que disponían. En definitiva, a estos jóvenes se les engañó. Se les engañó y se les llevó a un evento que no existía. Y eso conllevó pues un costo del que se supone que se beneficiaron los que eran parte de esa red. Hay 4 jóvenes que están acusados de ser parte de esa red. Yo he defendido aquí mucho el principio de presunción de inocencia y esta vez no voy a hacer la excepción. Vamos a considerar que estos jóvenes que están acusados, que están imputados por la estafa a estos estudiantes, pues estos jóvenes, vamos a presumir que estos jóvenes son inocentes. Los jóvenes que fueron engañados son 43, pero hay una parte de ellos que son de la provincia Peravia. Y Jimmy Zapata es de la provincia Peravia. Es decir, quien los convenció a ellos del viaje, por lo menos a 18, fue Jimmy Zapata. Señores, esto tiene muchísimo tiempo. Y los padres de estos jóvenes han tocado todas las puertas buscando justicia. Y la justicia, en este caso, duró mucho tiempo en reaccionar. Porque en principio, fíjense que aquí se pregona y se habla de impunidad. En principio, gente que coge una bandera verde y sale a pregonar contra la impunidad, intervino para tratar de que este caso no avanzara en la justicia. Y en principio esto ha costado hasta movimientos de cambios de ayudantes fiscales cuando se comprobaron que hubo negligencia, y que hubo ineficiencia en el manejo inicial de esta querella. Entonces, ahora las cosas han avanzado y se ha producido una orden de prisión y bueno, habrá de conocerse, creo que en el día de hoy, la formalización de la coerción. Algunas personas expresan pues repudio a la forma en la que fue apresado Jimmy Zapata. Y los estudiantes que se han movilizado en la UAS y que han provocado la suspensión de la docencia, dicen que lo han hecho porque Jimmy Zapata, el secretario general de la FE, no es un narcotraficante, que no es un delincuente, aunque se sabía cuando él llegó a la secretaría de la FE, cuando él fue electo, que él había tenido otros expedientes. Incluso el Diario Libre en su oportunidad llegó a publicar que era una persona que tenía cosas pendientes con la justicia. Bueno, aún así los estudiantes lo escogieron. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes vieron que la respuesta a su apresamiento ha sido el desorden. Como la respuesta a su apresamiento ha sido el desorden, ¿tenían o no razones las autoridades para ejecutar un operativo con seguridad para poderle apresar? Porque no podemos ignorar el contexto donde se produce esto.
Y no estamos hablando de ir a apresar al secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Pero estamos hablando de que el coronel policial, que había desarrollado los mejores vínculos con los estudiantes, porque era un conciliador, en un conflicto le dieron un tiro en la cabeza. Y que ahí hay grupos que viven del desorden, que viven de la anarquía. Entonces, ¿cuál es la situación de un fiscal o de un policía que se presente sin la protección adecuada a apresarlo? Ellos dieron la respuesta después con los desorden inmediatos que hicieron. Es decir, que responder como respondieron con el caos y con la anarquía, lo que indica es que sí hay que tomar medidas de seguridad para eso. Incluso, digo más, el Ministerio Público y la fiscal hoy están advertidos de que esa audiencia tienen que rodearla de las condiciones de seguridad necesarias, porque son gente con vocación para el desorden y para la anarquía, y pueden ir a producir desórdenes hoy. Es más, lo producen si las autoridades quieren que lo produzcan, porque ya las autoridades saben con quién están tratando, que van a hacer desórdenes ahí. ¿Por qué? Porque la impunidad, la lucha contra la impunidad, solo está referida a algunas personas. No. Si se trata de un dirigente estudiantil o de varios dirigentes estudiantiles, ahí no hay lucha contra la impunidad. Ahí no hay lucha contra la impunidad. Y entonces, señores, yo creo que ese tesoro que se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay que seguirlo preservando para la mayoría. A mí me ha encantado ver, porque a veces uno no tiene la información pues actualizada, pero a mí me ha encantado ver lo que está ocurriendo con los graduandos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que una buena parte de la juventud que está estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se está graduando en la propia UAS a temprana edad. Es decir, que pese a que hay un grupito que siempre va a ir a producir caos, ahí hay profesores que van a cumplir con su misión de impartir sus cátedras, y hay estudiantes que van a estudiar. Y por eso, cuando usted ve una buena parte de los graduandos, está ocurriendo algo similar a lo que está ocurriendo con esos graduandos en las universidades privadas. Eso es importante. Pero ¿qué ocurre? Que más que nunca, hay que cuidar de esa universidad, porque ¿cuál va a ser la mayor destinataria de esa gran inversión, de ese gran esfuerzo que ha tenido un país con limitaciones para muchas cosas, que está dedicando una fortuna a la educación preuniversitaria? ¿Cuál va a ser la mayor destinataria de esa inversión? La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todas esas personas que hoy el Estado le está dando la oportunidad de avanzar a temprana edad, miren, no tienen otra universidad que lo esté esperando que no sea la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces esa universidad hay que cuidarla. No estamos en la etapa de la Guerra Fría, en la que se podía justificar cualquier conflicto ideológico, y la visión que se tenía de la policía era la de un órgano represor al servicio del gobierno, al servicio del imperio. No. La UAS también es la casa de esos policías y de sus hijos. Entonces, hay que cuidarla. Y cuidarla es eliminar esa anarquía, que es minoritaria, pero eliminar esa anarquía. Si ellos son inocentes, si resulta que dándole el beneficio, ¿no?, de que puedan ser inocentes, entonces que digan quiénes lo involucraron a ellos en esas cuestiones.
porque los que fueron engañados son dominicanos pobres que merecen justicia. Y frente a ellos hay que hacerla, no importa quiénes estén involucrados en eso. Entonces, cuando tengamos una lucha auténtica contra la impunidad, es cuando estemos persiguiendo todos los actos de corrupción, no importa al nivel que se cometan. Porque la corrupción solamente no tiene un nombre y un apellido, la corrupción es muchas cosas. Entonces, ese comportamiento de ayer, en vez de ser un repudio a la forma en la que este joven fue apresado, es una justificación. Porque, y entonces, ¿cómo se va a esa cueva no me voy a referir así en sentido general a la universidad, sino a lo que ocurre con estos pequeños grupitos? ¿Cómo se va ante esa gente a actuar si la respuesta de ellos es una respuesta violenta? Entonces, ojalá que esto cambie, que se conozca esto, que todo se lleve respetando el debido proceso, pero no puede haber impunidad. No puede haber impunidad independientemente de que se trate de quien se trate. Bueno, cambio fuera, Mauricio. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Soy el patrón que se ha vuelto tradición, costumbre de calidad que ha estado a tu lado. 100 años contigo, llevando a tu mesa alegría y felicidad. 100 años contigo, queso patrón de oro, un queso para ti y para mí. Las marcas de oro sobrepasan la prueba del tiempo. 100 años, patrón de oro, patrimonio dominicano. Air Century Improving the Experience presenta el tráfico expreso. A las 7:30 de la mañana en dirección oeste-este se reporta un camión averiado en la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln. El tráfico se muestra complicado en esta vía desde antes de la avenida Núñez de Cáceres hasta la avenida Tiradentes. Para foto visite nuestra cuenta de Twitter @tráficoexpreso. Un vehículo averiado en la avenida Nacaona con Núñez de Cáceres. Congestionada se muestra la avenida Nacaona en dirección oeste-este desde antes de la avenida Caonabo hasta después de cruzar la Núñez de Cáceres. En este mismo sentido incrementa el flujo de vehículos en la avenida 27 de febrero. Esta vía avanza lenta desde antes de la Privada hasta después del Alma Mater. En sentido este-oeste complicado el tránsito en la avenida Las Américas desde antes de la San Vicente de Paúl hasta el elevado de la avenida 27 de febrero. Air Century, 25 años volando alto, con vuelos regulares a Puerto Príncipe, Haití y San Juan, Puerto Rico, presentó el tráfico expreso. El sol de la mañana. Los Trigales, lo mejor en pastelería. Todo tipo de postres y bizcochos. Tenemos también comida empresarial, menú a la carta y todo tipo de picaderas. Visítanos, calle Olof Palmer, esquina Cul-de-Sac número 3, entre Luperón y Núñez, San Jerónimo. Teléfono 809-227-8585. Los Trigales, encantando tu paladar. Renueva ahora tu Marbete 2017-2018 en www.dgii.gov.do. Recuerda, el monto a pagar es el mismo del año pasado. Vehículos hasta el 2012, 1,500 pesos. De 2013 en adelante pagarán 3,000 pesos. No lo barajes. Oye, para. Aquí lo que hace falta es un poco de sabor. Dale. Destapa. Tupaco. ¿Te sirves? Tupaco. De lunes a domingo. Se come Paco Fish. Y para la comida. Un locrio de sardina. Para la merienda. Salchichito de atún. Y algo la